empatía y ultraempatía. Bienvenida y bienvenido a Coherencia Universal. Hoy vamos a hablar de la empatía y de la ultraempatía. La empatía suele presentarse como una virtud universal, como si comprender al otro fuera siempre algo bueno, como si sentir con el otro fuera por sí mismo una forma de bondad. Pero conviene poner orden, porque no todo lo que se llama empatía es lo mismo. Y porque cuando se idealiza sin matices, la empatía puede pasar de ser una capacidad valiosa a convertirse en una fuente de desgaste, confusión moral y autoabandono. La idea central de este episodio es sencilla. La empatía no es lo mismo que la compasión. No es lo mismo que la responsabilidad y no es automáticamente una virtud. La empatía, en su sentido más básico, es la capacidad de captar o comprender algo del estado interno de otra persona. Puede ser una resonancia afectiva, sentir algo de lo que el otro siente. Puede ser una comprensión más cognitiva, entender lo que al otro le pasa. Pero en ambos casos estamos hablando, antes que nada, de una forma de percepción interpersonal. Eso significa algo importante. La empatía te da acceso a información, pero no te dice por sí sola qué hacer con ella. Comprender a alguien no equivale automáticamente a cuidarlo bien. Sentir su dolor no significa que tengas que resolverlo. Percibir su herida no te obliga a cargar con ella. Y esta distinción es importante porque en el discurso actual la empatía suele confundirse con casi todo lo bueno a la vez. Bondad, ternura, ayuda, altruismo y sensibilidad moral. Pero no son lo mismo. Una persona puede entender muy bien lo que otro siente y usarlo para acompañarlo. Y también puede usarlo para manipularlo. Puede servir para cuidar, pero también para influir, seducir, capturar o controlar. Por eso, conviene separar con claridad tres planos. La empatía es captar o comprender. La compasión es que te importe el sufrimiento ajeno. Y la responsabilidad es decidir qué haces con eso, con qué límites y con qué criterio. Cuando esos tres planos se mezclan sin claridad, aparece una trampa muy común. Si comprendo lo que sientes, entonces debo salvarte. Y no. Esa conclusión puede ser emocionalmente comprensible, pero no es una obligación ética automática. La empatía
no es un contrato de rescate. Aquí entra el segundo gran tema de este episodio, la ultraempatía. Llamaremos ultraempatía a una sensibilidad interpersonal intensificada, una forma de sintonía muy alta con señales emocionales, gestos, tonos, silencios, cambios de energía, tensiones ambientales o estados internos ajenos. La ultraempatía no es en sí misma un defecto y tampoco es necesariamente una virtud superior. Es una forma de sensibilidad elevada. Hay personas que perciben muchísimo, registran lo que otros no registran, notan matices mínimos, detectan incomodidad, tristeza, enfado, miedo o fragilidad con gran rapidez. A veces, eso puede ser una capacidad valiosa. Puede mejorar la escucha. Puede afinar el cuidado. Puede ayudar a leer contextos complejos. Pero también tiene un coste. Porque cuando esa sensibilidad no tiene límites claros, la persona ultraempática no solo percibe más, también carga más, interpreta más, se responsabiliza más y se agota más. Y ahí es donde conviene ser honestos. La ultraempatía no siempre se vive como un don luminoso. Muchas veces se vive como hipervigilancia, sobrecarga y deuda interna. Hipervigilancia porque el radar emocional nunca descansa. Todo se escanea, todo se detecta, todo se siente como relevante. Sobrecarga porque la cantidad de estímulo emocional que entra es demasiado alta. No solo ves tu mundo interno, también te atraviesan los ajenos. Y deuda interna porque muchas veces el ultraempático no se limita a notar el malestar del otro. Siente que, por haberlo notado, le corresponde hacerse cargo. Ese es el giro peligroso. Ver dolor no es lo mismo que deber repararlo. Entender al otro no es lo mismo que entregarte a él. Pero la ultraempatía, cuando se desborda, puede hacer que esa frontera se vuelva borrosa. Entonces aparece una lógica silenciosa. Si yo percibo lo que le pasa, no puedo mirar a otro lado. Si entiendo su herida, no puedo poner límite. Si veo su sufrimiento, decir que no me convierte en alguien frío o egoísta. Y así, la sensibilidad empieza a transformarse en obligación. La persona ultraempática puede quedar atrapada en una dinámica muy desgastante. Detecta malestar, siente urgencia
interviene, se sobrecarga, se vacía y luego se culpa por no haber hecho todavía más. Eso no es cuidado sostenible. Eso es una estructura de desgaste. Hay, además, algo importante. Muchas formas de ultraempatía no aparecen de la nada. En bastantes casos, esta hipersensibilidad se aprende. Se aprende en entornos donde hubo que leer mucho al otro para mantenerse a salvo, donde anticipar enfados, cambios de humor, tensiones o peligros era una forma de adaptación, donde captar señales sutiles no era un lujo, sino una estrategia para reducir conflicto, evitar castigo o sostener cierta estabilidad. El problema es que una estrategia que pudo ser útil en un contexto concreto puede quedarse activada incluso cuando ya no hace falta. Y entonces la persona sigue funcionando como radar permanente, aunque eso le robe descanso, claridad y autonomía. Desde fuera, a veces se romantiza mucho a la persona ultraempática. Se la pinta como especialmente buena, profundamente amorosa o moralmente superior. Pero eso también es una simplificación engañosa. Porque sentir mucho no garantiza ver mejor. Y percibir mucho no garantiza actuar con justicia. La ultraempatía puede generar errores. Puede hacer que alguien se confunda y piense que porque siente algo con mucha intensidad, eso ya es verdad. Puede hacer que lea sufrimiento donde solo hay incomodidad pasajera. Puede hacer que interprete una necesidad como una obligación personal. Y puede incluso llevar a minimizar conductas dañinas porque el foco se desplaza tanto hacia la herida del otro que el daño que causa queda en segundo plano. Aquí conviene decir algo con claridad. Comprender a alguien no equivale a exculparlo. Una persona puede estar herida y ser dañina. Puede haber sufrido mucho y aún así hacer daño real. Puede necesitar comprensión en un plano y límites firmes en otro. La empatía madura empieza justamente cuando dejamos de confundir explicación con absolución. Y en el caso de la ultraempatía, esta confusión puede volverse especialmente peligrosa. Porque cuanto más intensamente se percibe el dolor ajeno, más fácil puede resultar desplazar la atención del efecto de sus actos. Entonces aparecen frases como: sí, me hace daño, pero está mal. Sí, me desborda, pero en el fondo sufre. Sí, cruza límites, pero no lo hace por maldad.
Y aunque a veces eso pueda contener una parte de verdad, también puede convertirse en una trampa. Porque el sufrimiento de alguien no cancela automáticamente tu derecho a protegerte. La empatía tiene valor, mucho valor. Puede humanizar vínculos, puede disminuir violencia, puede abrir comprensión donde antes había dureza o indiferencia. Pero si se idealiza sin discernimiento, también puede deformar la relación con uno mismo. Porque una de las grandes preguntas de este tema no es solo cuánto sientes por los demás. La pregunta es ¿qué lugar ocupas tú dentro de esa sensibilidad? Si tu empatía te permite acompañar sin desaparecer, es una fuerza. Si tu empatía te convierte en contenedor permanente del dolor ajeno, empieza a parecerse a una forma de autoabandono. Y esto es importante. No toda ayuda que parece generosa es sana. No toda disponibilidad es amor. No toda entrega es virtud. A veces, lo que desde fuera parece gran sensibilidad, por dentro se vive como imposibilidad de descansar, como culpa crónica, como dificultad para decir no, como incapacidad de diferenciar lo propio de lo ajeno, como sensación permanente de estar al servicio de regular emocionalmente el entorno. Ahí, la ultraempatía deja de ser solo una mayor percepción y se convierte en una carga estructural. Por eso, conviene distinguir entre empatía y ultraempatía. La empatía, entendida de forma básica, es una capacidad humana de comprensión o resonancia con lo ajeno. La ultraempatía es una intensificación de esa sintonía, una forma de sensibilidad ampliada que puede resultar muy valiosa, pero también muy desgastante. No son lo mismo. No toda persona empática es ultraempática. Y no toda ultraempatía implica mayor sabiduría emocional. Muchas veces implica simplemente más exposición, más activación y más riesgo de perder el eje. Dicho de otro modo, la empatía puede acercarte al otro. La ultraempatía puede hacer que te acerques tanto que te cueste distinguir dónde termina el otro y dónde empiezas tú. Y ese es el punto delicado. Porque una cosa es estar con el otro y otra muy distinta es quedarte atrapado dentro de su mundo interno. Una cosa es comprender, otra absorber. Una cosa es acompañar, otra convertirte en sostén permanente.
Una cosa es cuidar. Otra, sacrificarte como si tu desgaste fuera una prueba de amor. Quizá por eso conviene dejar de repetir sin más que más empatía siempre es mejor. A veces no hace falta más empatía. A veces hace falta más claridad, más diferenciación, más honestidad sobre el coste de sentir demasiado sin filtro. La empatía es valiosa, sí, pero no debe ser mitificada. Y la ultraempatía no debería romantizarse como si fuera automáticamente profundidad espiritual o superioridad moral. Puede ser una capacidad fina, puede ser una sensibilidad muy real, pero también puede convertirse en una forma de vivir expuesto, drenado y confundido. Por eso, antes de celebrar toda sensibilidad intensa como virtud, conviene hacerse una pregunta más seria. ¿Esta forma de empatía permite cuidar sin romperse o está convirtiendo el cuidado en desgaste? Ahí empieza el verdadero discernimiento. Más adelante entraremos en una cuestión decisiva. ¿Qué capacidad necesitamos para que la empatía no nos gobierne, no se convierta en condena y no termine empujándonos al rescate, la confusión o el autoabandono? Porque sentir al otro importa, pero también importa no perderse a uno mismo en el proceso. Muchas gracias por estar.